Hola hermanos, sean todos bienvenidos a un tutorial más del alimento diario. Nosotros continuamos en la serie La Palabra de la Vida, la Comunión de la Vida y Piedras Vivas para la Edificación, basadas en las epístolas de Juan y Pedro. Estamos en el volumen 5. El título, El fin está próximo. Y hoy nosotros vamos a hablar sobre la semana número 3, que tiene como título, Cristo murió por los pecados para conducirnos a Dios, que está basado en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 13 al 22. Y este mensaje es muy rico, está lleno de realidades, de verdades, mostrándonos quién nosotros somos, principalmente mostrando cuál es nuestra conducta, cuál es el carácter y la práctica de aquellos que fueron llamados por el Señor, que recibieron una viva esperanza, que aguardan esta herencia en los cielos. Y muestra la aflicción de la iglesia en Filadelfia, la parte fuerte, el hijo varón que lucha por el reino. Y en el día lunes ya comienza a mostrar la visión de Apocalipsis 12, visión que fue dado al hermano Don Yulan en el año 1999. Prontamente, el hermano Don respondió a esta visión del Señor y nosotros comenzamos la entrada en el continente africano. Muchos hermanos ya saben esto sobre esta visión que muestra en el mapa mundi allí el hijo varón, representando a la parte fuerte de la iglesia en el continente africano, no como la totalidad del hijo varón, sino como una representación y una indicación de que el evangelio del reino necesitaba también alcanzar a todo ese continente para que el Señor pudiese volver y el hijo varón fuese formado y el Señor pudiese volver. Y esta visión hoy es una realidad para nosotros. Nosotros hemos vivido la formación del hijo varón, visto el Evangelio del Reino predicado en toda la tierra. El Evangelio del Reino ha avanzado, ha conquistado países, continentes, y gracias al Señor nosotros hacemos parte de esto. Y aquí, en este día del día lunes, también nos muestra que el hombre, al comienzo de la creación, él fue creado para gobernar. Dios colocó al hombre en la tierra para establecer su reino, pero el hombre escogió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y esto trajo la degradación a toda la humanidad. Pero la voluntad de Dios, ella se va a concretar a través de la iglesia en Filadelfia, va a ser concreta a través de nosotros. Nosotros necesitamos creer en esta profecía, creer en esta voluntad establecida por Dios. Y también nos es mostrado que la vida fue colocada delante del hombre y también el árbol del conocimiento. Y por el engaño de la serpiente, el hombre escogió el conocimiento, escogió este árbol que trajo pecado, trajo muerte para el hombre. Y esto hizo con que la naturaleza humana fuese una naturaleza entonces caída. Nosotros vemos en Romanos 7 que allí dice que la condición del hombre es una condición deplorable, porque el bien que él desea hacerlo no concede, pero el mal que él no quiere hacer, este sí lo hace. Es un trecho muy conocido para nosotros y nos muestra cuál es la condición del hombre hoy. Es un hombre que en su tentativa de hacer las cosas por sí mismo, termina haciéndolo por la naturaleza que entró en él en esta caída, y no por la naturaleza de Dios y no por el gobierno de Dios. Un trecho dice así: no hay en él para efectuar el bien que tanto anhela. Por el contrario, el mal que detesta es lo que él termina practicando. Cuando el hombre quiere intentar, tiene capacidad, discernimiento, pierde el gobierno de Dios y pierde la capacidad de hacer el deseo de Dios. Y nosotros vemos en la historia de la humanidad, desde la caída de Adán y Eva, que el Señor fue a los pocos también dando continuidad a su voluntad y restaurando y levantando personas que lo amasen y deseen hacer su voluntad.
Noé, Abraham, y a partir de Abraham el Señor también pudo tener un pueblo para establecer su reino aquí en la tierra. Y dentro de la visión de Apocalipsis 12, nosotros vemos que el pueblo de Israel, representado por las 12 tribus, también son las 12 estrellas que están en la corona, que está en la mujer de la visión de Apocalipsis 12. Esto es importante para nosotros, que podamos entender de la continuidad, porque en el día martes dice así, el título es La nación de Israel y la iglesia. Aquí nos muestra que las 12 tribus, ellas son estas 12 estrellas y que después de la formación del pueblo de Israel, su continuidad, el Señor levantó también a Moisés. Y a través de Moisés, el Señor trajo la ley. Y la ley, ella representa al sol, representa gobierno. La tentativa, la manera que Dios estableció para que su pueblo también tuviese un gobierno en aquella época. Pero en el Nuevo Testamento vino Cristo, Señor Jesús. Vino nuestro Señor Jesús, que nos trajo la salvación, nos trajo luz, y Él vino como el sol naciente de las alturas. Allí, de hecho, lo que antes eran sombras se tornó realidad. Cristo vino como el sol naciente para establecer el gobierno de Dios en la tierra, y a través de esta vida, el Señor, Él puede hacer la generación también de la iglesia, que es la luna. La visión de Apocalipsis, nosotros vemos todas estas figuras. Entonces, cuando Cristo vino como el sol, Él también engendró la iglesia, que es la luna, que refleja la luz del sol. No tiene por sí misma la capacidad de transmitir luz, pero por la capacidad de reflejar aquello que el sol transmite. Señor Jesús. Y esto para nosotros vemos al comienzo del Nuevo Testamento, después de la muerte, de resurrección y ascensión del Señor Jesús, también el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, todos ellos predicando el Evangelio con intrepidez, con osadía, muchos milagros sucediendo, el Evangelio del reino siendo predicado, los judíos y los gentiles siendo salvos. Todo esto nos muestra la función de la iglesia. Ahora, con el Espíritu de Cristo dentro de cada uno de nosotros, nosotros podemos también dar continuidad a este gobierno que Dios deseó desde el principio. Y aún en este periodo de los apóstoles Pedro, Pablo y Juan, nosotros también vimos degradación. Infelizmente el Evangelio, por un lado, avanzaba, pero el enemigo, por otro lado, siempre atacando la palabra profética, atacando la palabra que venía de los apóstoles y trayendo daño a la iglesia, no dejando con que esta palabra fluyese naturalmente. Y esto trajo degradación, y nosotros ahí conocemos la historia de la iglesia, tantos siglos el Señor hasta Él restaurar y llegar a los días actuales en que la iglesia en Filadelfia ya despunta. Vemos que el Señor encontró una base para que la iglesia en Filadelfia sea formada. Y nosotros hacemos parte de esto, gracias al Señor. Y aquí yo quería leer un trecho que dice así: estamos al final de los 2000 años de la historia de la iglesia y el Señor necesita volver. Por eso Él está llamando a los trabajadores de la última hora, los cuales no desean posición, no luchan por preeminencia y privilegio ni sus propios intereses, sino que esta es la característica de la iglesia en Filadelfia. Son los trabajadores de la última hora, no buscan posición, preeminencia, privilegio y sus propios intereses, sino que ellos confían que la palabra de Dios va a ser la obra, de que la obra de Dios es realizada por medio de su palabra, así como fue desde el comienzo. Dios creó todas las cosas por medio de su palabra, y la iglesia en Filadelfia se preocupa con la venida del Señor, creyendo que no tiene capacidad, sino que es esta palabra que Dios habla a través de su apóstol, a través de su profeta. La palabra profética es la que hace la obra. Y en este día, del día miércoles, nosotros se nos recuerda la historia de Saúl, que cuando el Señor mandó
Él eliminar al Amalek, Él por su capacidad, no lo hizo de la manera que Dios le ordenó, sino que creyó que Él podía hacerla de una manera diferente. Nosotros no somos como Saúl, sino como los adolescentes, que son humildes, que reconocen que no tienen capacidad, y el Señor nos usa también para hacer su obra. Y el Señor siempre mantuvo todo este periodo de degradación. También nosotros se nos recuerda que el Señor siempre mantuvo una línea dorada, un pueblo, la manada pequeña que amaba reverentemente la palabra, que representaba también a la iglesia de Filadelfia, que se preocupaba con la venida del Señor, con el regreso del Señor. Pero hoy nosotros vemos esto de manera más concreta, consolidada, y vivimos este momento maravilloso. Señor Jesús. En el día miércoles, el título es El nacimiento del Hijo Varón. Y el Hijo Varón, él representa a aquellos que luchan por el reino. Dentro de la totalidad de la iglesia en toda la tierra, algunos se preocupan con la venida del Señor. No es, hermanos, ahora es con mucha claridad. Nosotros necesitamos entender que el Señor tiene muchas personas que lo aman en esta tierra, millones y millones de personas, pero el amor al Señor, Él tiene que engendrar en nosotros también una actitud. Y el Hijo Varón tiene esta actitud de preocuparse con la voluntad de Dios. El nacimiento del Hijo Varón, Él está relacionado a estas personas. Cada uno de nosotros que estamos preocupados con la venida del Señor, estamos luchando por el reino. No solamente recibimos lo que el Señor hizo por nosotros, sino que nosotros también nos entregamos, nosotros luchamos, nosotros rechazamos muchas voluntades propias para que el Evangelio del reino sea predicado y el Señor regrese. Y esta guerra que nosotros vivimos, ella va a llevarnos directamente al reino. Es una guerra que el premio ya está garantizado. Y aquí se nos muestra que el Hijo Varón, cuando sea arrebatado, Él será arrebatado a los cielos y recibido por Cristo como un gran ejército. Al regreso de una guerra, es recibido por la mayor autoridad de su país. Nosotros también, cuando el Señor vuelva, nosotros seremos recibidos por Él mismo y estaremos juntos con Él. Vamos a luchar juntos y ahí entraremos también en el reino. Señor Jesús. Por eso nosotros tenemos que permanecer firmes en la palabra profética y hacer lo que es bueno. Y esto está relacionado también a la lectura de esta semana. Como ya digo así, para que todos los hermanos puedan acompañar todos los versículos. No vamos a poder entrar en todos los versículos que es colocado por causa del tiempo, pero es importante acompañar los versículos llave de cada semana para que podamos tener mayor comprensión de lo que el texto nos está mostrando. Señor Jesús. Y ahí, hermanos, para nuestros días actuales, el Señor nos dio también una herramienta maravillosa, que es la inmersión en la palabra profética. Y aquí se nos muestra una vez más que el Señor, Él quiere transformar nuestro interior y depositar la verdad y la realidad en nosotros. Y esto viene por medio de la palabra. El Señor no quiere que nosotros vivamos de acuerdo a reglas de conductas, a una manera de practicar las cosas por una regla exterior, sino que la palabra, ella, a través de nosotros, realice la obra de Dios. Y esto es engendrado en nosotros cuando nosotros inculcamos la palabra. Cuando nosotros buscamos la palabra, colocamos la palabra en nuestro corazón, repetimos, enfatizamos, trabajamos con la palabra, la obediencia es engendrada en nosotros y también la verdad y la realidad son depositadas en nosotros. Y nuestra actitud no es por una regla o por un orden exterior, sino la palabra en nosotros creciendo, siendo depositada, nos torna obedientes también a lo que la palabra está hablando. El secreto de una vida cristiana genuina es la obediencia a la palabra. De esta manera, ahí sí, nosotros vamos a cumplir la voluntad de Dios, vamos a establecer su gobierno, su reino aquí en la tierra.
y traer al Señor de regreso para que Él reine por toda la eternidad. Esto nos muestra más una conducta, un procedimiento de aquellos que hacen parte de la iglesia en Filadelfia, que hacen parte del Hijo varón. Son aquellos que aman reverentemente la palabra, inmergen en la palabra, permiten que esta palabra sea depositada y así también obedecen a la palabra de Dios. Oh Señor Jesús, en el día jueves, el título del día es Mi presencia irá contigo. Y el versículo llave de este día dice así: aunque sufran por la justicia, bienaventurados sois. No os amedrentéis, por tanto, con sus amenazas, ni estéis alarmados. Esto está en 1 Pedro 3:14. Y aquí se nos muestra la promesa que el Señor hizo a Moisés y la experiencia que Moisés tuvo al conducir al pueblo a la tierra de Canaán. Y el hermano Pedro abre su corazón aquí, mostrándonos que cuando el Señor le dio a él este encargo, esa carga de conducir la iglesia, él también le dijo al Señor: Señor, si es posible, pase de mí este cáliz. Pero el Señor le dijo a él aquello que le habló a Moisés, que está en Éxodo 33. Le respondió: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces, hoy el Señor dio esta promesa también para nuestro hermano Pedro. Y aquí Pedro abre su corazón que todo el ministerio, toda la conducción de la obra está basada también en esta promesa. En el caso de Moisés, nosotros vimos que cuando Moisés subió al monte para lo que el Señor le diese la ley a él, el pueblo llamó enseguida a Aarón, criaron ídolos y adoraron otros dioses, y esto airó al Señor. Pero Moisés le dijo: Señor, si el Señor no está con nosotros, nosotros no queremos, yo no voy a avanzar. Si el Señor no está conmigo, no me haga subir a esta tierra. Aunque el Señor le dijo: no voy a mandar ángeles para acompañarlos, pero Moisés allí fue muy sincero con el Señor y le dijo: Señor, tú prometiste que tu presencia irá. Y el Señor dijo: mi presencia irá contigo. Y esta presencia también hoy, junto al hermano Pedro que está delante nuestro conduciendo la obra del Señor. Oh Señor Jesús. Con relación a este versículo, hermanos, quise leer también porque nosotros hemos percibido que en esta caminata que nosotros estamos en dirección al reino, el enemigo siempre intenta atacarnos. Aquí hasta yo siento que este caso de Moisés fue una brecha que Satanás encontró para intentar una vez más frustrar el plan de Dios. Y esta es su función. Él va siempre a intentar encontrar una brecha para atacarnos, desanimarnos, y nosotros tenemos que percibir que si estamos firmes, siguiendo al Señor, siguiendo la palabra profética, inculcando en el corazón este sufrimiento por la justicia de Dios, Él es válido para nosotros. Nosotros no buscamos, claro, pasar por sufrimientos, pero si sucede, nosotros tenemos que tener paz, porque el enemigo, él quiere conmovernos, pero nosotros tenemos una esperanza, que es traer al Señor de regreso, y nosotros vamos a perseverar firmes. Y en el día viernes, el título es Siguiendo la verdad en amor. Crezcamos. Aquí se nos muestra que el amor de Dios es el único elemento capaz de unirnos, que el propio Cristo está siendo constituido en nosotros en amor. Ahora muestra el cambio de nuestra naturaleza, el elemento divino, que es el amor, uniéndonos unos a los otros, haciendo que la iglesia en Filadelfia sea un solo cuerpo, sea el Hijo varón, un solo representante de Dios en toda la tierra. No personas, cada uno a su manera, sino que el Señor siendo constituido en nosotros y nosotros creciendo. El amor va aglutinándonos, va pegándonos unos a los otros y también vamos creciendo, cambiando nuestra naturaleza, engendrando el Hijo varón, Señor Jesús. Y aquí también
encontré muy rico este trecho que vuelve a 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 al 5, mostrando una vez más cuál es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es ser salvo. Nosotros vimos toda la historia de la humanidad, nosotros vemos en los tiempos actuales tantas cosas que han sucedido, tantas tristezas, tanta maldad, y hasta aún yo personalmente veo mi condición humana tan difícil, pero el Señor nos muestra a nosotros que tenemos una esperanza. Nuestra esperanza es ser totalmente salvo. Él está trabajando en nosotros, cambiando nuestra naturaleza, está dándonos un camino, una salvación, y quiere llevarnos a una salvación eterna, una salvación completa. Es una viva esperanza. No es una esperanza muerta, una esperanza que cierra aquí en esta tierra o pertenece a cosas terrenales, sino que es una viva esperanza, la esperanza celestial, una esperanza eterna de ser salvos. Gracias al Señor por esto. Estoy muy alegre, muy tocado al hacer la lectura de este trecho, porque este es el deseo de todos nosotros de ser transformados. Gracias al Señor hay un camino para nosotros. Y el Señor muestra aquí que la circulación de la vida, ella está purificando nuestra alma y sedimentando en nosotros la naturaleza de Dios. Vamos a mantenernos cerca de la palabra, dentro de la iglesia, nuestras reuniones, nuestros momentos de comuniones, siempre haciendo que la palabra circule, esta circulación de la vida. Ella de hecho nos transforma, nos purifica, sedimenta la naturaleza de Dios en nosotros. Y el Señor nos dio la palabra y también nos dio herramientas. Nos dio la inmersión, el colportaje, el ven y ve, casas de adolescentes, las redes de cuidado, diversas herramientas para que nosotros hagamos que esta palabra opere. Entonces, en este día aquí también nos muestra a nosotros que esta esperanza nos hace vivir alegres, y esta alegría hace con que las personas también se interesen por lo que nosotros estamos viviendo, que son estas cosas que acabé de mencionar: la inmersión en la palabra, herramientas, cuidado con los hermanos, con las personas que son nuevas. Y nosotros necesitamos transmitir esto para aquellos que están fuera de la iglesia, aquellos que no hacen parte de este vivir, y se nos recuerda. Cuando una oportunidad aparece, solo hablamos una cosa: ven y ve. No necesitamos explicar mucho, sino que si nosotros estamos viviendo alegres, porque nosotros tenemos esta esperanza, las personas serán atraídas, y nosotros no necesitamos hablar mucho, es dejar que la palabra haga su obra. Y esta palabra que nosotros recibimos, todo este suplir de vida, ella es para las personas en toda la tierra. Gracias al Señor que tenemos el canal del instituto para transmitir este mensaje, pero nosotros también en nuestro día a día tenemos que tener esta experiencia de transmitir esta alegría y hablar de esta esperanza, predicar el evangelio del reino a las personas. Oh Señor Jesús, Señor Jesús. En el día sábado, hermanos, ahora ya yendo al final de la semana, nos es dicho el título: Cristo murió para conducirnos a Dios, y aquí nos muestra nuevamente la obra del Señor para hacer con que toda la degradación, toda la inmundicia, toda la naturaleza caída del hombre, ella pueda ser transformada, ser salvos y en fin reinar con Dios, reinar con Cristo. Aquí, un punto que nosotros necesitamos siempre recordar es que el Señor, Él fue primero, Él murió, Él descendió al más profundo abismo, pero Él resucitó y se tornó también un espíritu, el espíritu que hoy está en nosotros, que nos permite también hacer su voluntad. Nosotros somos gratos al Señor, siempre tenemos que recordar su obra redentora, una obra de sustitución. El Señor, Él fue nuestro sustituto, Él murió en nuestro lugar. En verdad, quien debería haber muerto era el hombre por causa de su transgresión, pero Cristo, su gran amor y obediencia a Dios, Él nos sustituyó
y Él vino, realizó su obra y aún más, preparó un lugar para nosotros. Vamos a ser agradecidos al Señor, siempre recordar de la obra que Él hizo, la obra que abrió el nuevo camino para la justicia, la santidad y para la gloria de Dios. Esto fue cerrado en el jardín de Edén cuando Adán cayó, pero Cristo, Él abrió el camino nuevamente y Él también nos dio a nosotros una viva esperanza. Gracias a Dios, Señor Jesús. Ya yendo al día domingo, al final de la lectura del sábado, nos muestra que Jesús también predicó a los espíritus en prisión. Y ahí en el día domingo habla sobre la gran victoria de Dios. Y aquí se nos explica un poco más qué son estos espíritus que estaban en prisión. Y nosotros tenemos la referencia de la lectura bíblica que nos muestra a nosotros que son aquellos espíritus, aquellos ángeles que perdieron su estado natural, que dejaron el estado natural y se mezclaron con las hijas de los hombres. Engendraron criaturas también abominables que resultó en el diluvio que el Señor envió en la época de Noé. Entonces, aquí es para que nosotros tengamos más claridad de lo que el texto bíblico nos presenta. Y para finalizar, hermanos, es realmente, de hecho, reconocer toda esta obra del Señor y obtener claridad de la obra que Él realizó durante todo el tiempo, desde la creación del hombre hasta el momento que estamos hoy. Su voluntad siempre fue de establecer su reino, de traer su gobierno aquí en esta tierra, y Él cuenta con nosotros. Este día domingo, Él nos muestra que nuestra conducta, ella es una conducta vivida por esta viva esperanza, una conducta vivida por la circulación de vida. Si nosotros somos regenerados, somos salvos, ganamos fuerza, vigor para concluir la obra de Dios, no por nuestra capacidad, sino la palabra depositada en nosotros, engendrando verdad. Ella también engendra obediencia, también engendra actitud, engendra predicación del Evangelio, el cuidado con las personas, y esto va a traer al Señor de regreso. Y aquí se coloca una palabra, plataforma. Esta frase, cuando estemos completamente encabezados por Cristo, Él tendrá una plataforma, una base para encabezar todas las cosas. No es por nuestra capacidad, por nuestro poder, sino que el Señor cuenta con nosotros. Él cuenta con el Hijo varón. Él cuenta con la iglesia en Filadelfia, que es la iglesia que ama la palabra y guarda su palabra y no niega el nombre del Señor. Estos somos nosotros, pero todo esto es mostrado a través de una actitud. Entonces vamos a ser fieles al Señor, vamos siempre inmergir en la palabra, buscar reverentemente la palabra, amar esta palabra, para que el Señor haga también en nosotros esta obra y nosotros podamos, de hecho, ser el Hijo varón que lucha por el reino y trae al Señor de regreso. Jesús es el Señor. Amén.